Vamos a pasar ahora a la reunión de cierre de estas 22ª jornadas de pensamiento filosófico de FEPAI, que han tenido lugar el jueves, viernes pasado y hoy sábado. Vamos a considerar de una manera libre, como siempre hacemos, problemas vinculados a la producción y a la difusión y a la enseñanza de la filosofía. eh, y yo me voy a permitir proponerles como disparador tres preguntas que surgen de lo que se ha hablado, de lo que se ha presentado y las discusiones que hubo en las reuniones anteriores, no para limitar, sino simplemente para que recordemos cuáles son los puntos que los colegas que han participado ven como problemáticos, dignos de consideración. Eh, la primera cuestión que se planteó como un tema preocupante es si la filosofía está desapareciendo y se está transformando en historia de la filosofía. Y cuando lo mencioné, justamente Berbeglia, que estuvo en la reunión anterior, dijo que estaba bastante de acuerdo con esta preocupación porque era un poco lo que veía. Ahora lo vamos a socializar más en relación a las cuestiones que se han ido planteando en la presentación de los libros, etcétera. Yo considero que esta es la preocupación fundamental y que la otra pregunta que sigue eh, es casi una consecuencia. ¿Enseñar filosofía o enseñar a filosofar? ¿Cuál es el objeto de la enseñanza de la filosofía? Y en tercer lugar, eh, una cuestión que surgió muy particularmente de la propuesta de un grupo de colegas paraguayos que no están hoy, no, no se han hecho presentes, que es la primera vez que tenemos colegas paraguayos en nuestras jornadas, así que es una alegría, pero bueno, ellos disponían de algunos tiempos determinados, y una de las cosas que ellos plantearon en sus ponencias es ver la filosofía como un eje transversal a la enseñanza de otras disciplinas, eh, lo cual puede parecer naturalmente muy bien, pero también eh, hay un interrogante y una luz amarillo naranja en el sentido de que parecería una filosofía anquila, ¿no? Otra vez, ya no a la teología, sino a las ciencias particulares, que la cogen en su plan de estudio, pero en función de su propio plan de estudio, como puede ser medicina, ingeniería, derecho, etcétera. Bien, estas son, ay, no pretendo de ninguna manera limitar nada, simplemente por haber estado coordinando todas las sesiones, veo que estas son tres cuestiones recurrentes que vale la pena tener presentes. De modo que sin más, los invito a que, bueno, participen diciendo lo que les parece de estas preguntas o de cualquier otra inquietud que tengan. Así que adelante. ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo si quieren. Yo estoy de acuerdo de que realmente la Muy bien, filosofía Dulce, te de manera escuchamos. autónoma se está extinguiendo, podríamos decir. Lo que sí hay es una, sobre todo por una necesidad institucional de tener reflexión sobre las problemáticas que se van presentando en los saberes, en las ciencias, y entonces podríamos decir que la filosofía a veces se vuelve una metaciencia, digamos, ¿no? O sea, una especie de reflexión sobre los problemas que va convocando, como decía Einstein, esto, bueno, a los filósofos somos nosotros porque somos los que con la ciencia hemos armado los problemas que solamente nosotros vamos a poder resolver, ¿no? Porque los filósofos no están en condiciones de resolverlo como nosotros, ¿no? O sea, me parece que esto en ese sentido es real, es decir,
como disciplina así autónoma, se limita más bien a una especie de historia de la filosofía, ¿no? Que uno, si das una materia de filosofía, tiene que ver con que los contenidos que te asignan en general son o de historia de la filosofía o de problemas filosóficos, pero tratados históricamente. Entonces, es verdad que se está reduciendo dar filosofía a historia de la filosofía. Y si no, aparecen las problemáticas como planteó, por ejemplo, María José, o sea, todos los problemas de sexo y género, es decir, los problemas nuevos, la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, que requieren una, digamos, reflexión como problemas sociales y sobre todo problemas científicos o de avance del conocimiento. En ese sentido, me parece que hay una transformación de la filosofía en eso y que no ha logrado esa autonomía, digamos, de no depender de otro tipo de conocimiento. Esa es mi modesta opinión. Gracias, Dulce. Sí, es verdad, mirando la historia reciente de la filosofía que se está reproduciendo de otra manera, pero en definitiva estructuralmente de una manera análoga, esa utilización de la utilización, recalco la palabra, no la considero peyorativa, pero este, es fuerte, de la filosofía en contextos que no han sido creados por los propios filósofos, eh, y donde los temas filosóficos pierden, y esto me parece a mí, no sé si hay acuerdo o no, me parece lo más grave. Los problemas filosóficos pierden, al perder el orden sistemático, porque quedan fragmentados según los intereses especiales de cada ciencia, pierden esa coherencia propia de un sistema filosófico complejo. Y esto quiero decir simplemente un ejemplo porque lo he vivido desde que estudié, ¿no? Eh, la escolástica, para decir un ejemplo de una escolástica actual y vigente, la tomista, tiene una estructura clara y hay una cuestión derivativa, ¿no? De los grados de abstracción por un lado y después en la bajada, ¿no? Eh, pero si yo la parto y enseño en, no sé, en derecho, por ejemplo, el Tratado de la Justicia, se me produce una incoherencia, porque el Tratado de la Justicia en la Suma Teológica tiene un lugar que de ninguna manera puede ser equivalente a ninguno de los enfoques de la justicia que puede tener el derecho, que por definición no tiene nada que ver con la teología y por lo tanto no puede fundar la, la justicia en Dios, ni tener como primer analogado la justicia divina. Esto para poner un simple ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, si citamos los textos de Santo Tomás de Aquino y de la Suma Teológica, pero ¿en qué contexto? ¿Qué es lo que realmente estamos fundamentando, salvo el principio de autoridad de que lo dijo Tomás? Eh, Creo que lo que dice Dulce es verdad, ¿no? Que pareciera como que la filosofía está siendo incorporada, pero en contextos donde eh, termina perdiendo de alguna manera su identidad como productora de pensamiento y, claro, como consecuencia, un poco el ejemplo que yo ponía recién, ¿no? Es historia de la filosofía. Bueno, citamos a Tomás de Aquino. Historia de la filosofía, claro. No hay nadie, ni siquiera el más conspicuo filósofo eh, de la orden de predicadores, y para poner a un ejemplo, nuestro muy querido Rafael Cúnzulo, medievalista, hoy trabaja, y además un hermeneuta, ¿no? Y que organiza los congresos de hermenéutica gadamerianos.
no piensa como Tomás de Aquino. Entonces, cuando lo citamos como autoridad, Tomás de Aquino es historia de la filosofía, es verdad, es verdad. Es un tema, ¿no? Me gustaría saber si hay alguien que quiera aportar algo, María José, creo, Quito, Luisa, a ver. Sí, sí, yo puedo aportar una visión más optimista. No, en sentido kantiano creo que el anhelo filosófico es inextinguible, en ese sentido pienso que se va a seguir filosofando hoy como ayer, como mañana. No propondría un esquema tan dualista de oponer historia de la filosofía con filosofar. Me parece que filosofamos a la luz de los grandes maestros, al menos yo cuando tengo que pensar un problema, lo primero que hago es agarrar mis referentes personales y ver cómo lo pensaron y a partir de ahí situarme contextualmente en la época contemporánea y me parece, por un lado, la filosofía es pensamiento de pensamiento, con lo cual la filosofía necesariamente tiene que pensar la época, es la conciencia de la época y tiene que pensar lo que la época está pensando. Eh, y justamente ahí hay un desafío enorme. Yo al contrario veo un enorme desafío con todas estas cuestiones que se hablaron acá, el tema ambiental, el tema bioético, el tema de la inteligencia artificial, el tema woke, ¿no? El cambio de paradigma que parece haber político mundial, que no sabemos para dónde va la cosa, que también surgió acá. Es decir, hay unos desafíos enormes que nos obligan a repensarnos, y repensarnos significa volver a las fuentes, volver a los grandes maestros, a las grandes tradiciones, y a partir de ahí levantar vuelo repensando la época. Y creo que sí, hay grandes pensadores, hay algunos referentes contemporáneos con los cuales dialogar, y yo sería más optimista en la esencia del humano, ¿no? Donde el anhelo de filosofía es imborrable. Más allá de las formas que asuma, hoy hablábamos también de CONICET, yo en este momento me replanteo mucho la cuestión esta del formato CONICET como un monopolio nacional que se convirtió en un aparato, una caja política, un aparato político. Entonces, ¿qué formato va a tener? Si es un formato más, como vos decías, más diseminado. La verdad que no lo sé, pero los formatos en definitiva no hacen al fondo. O sí, pero bueno, el fondo hay algo permanente. Eh, sí, yo creo que sí, cuando Dulce habló de esto de filosofía, historia de la filosofía, no se refería, creo que estamos de acuerdo todos en eso, a intentar hacer tabula rasa, ¿no? Eso lo intentó Descartes y finalmente resultó que tenía una cantidad de fuentes subrepticias medievales que él creía haber superado, ¿no? O sea, no, creo que no se refirió a eso, creo que se refirió al tema justamente de la historia de la filosofía como objetivación de la filosofía. Un historiador de la filosofía tiene que decir lo que pensaba Descartes, no tiene que, digamos, filosofar él siguiendo a Descartes para el siglo XXI, porque eso ya sería ser filosofía y no historia de la filosofía. Creo que eso es lo que quiso decir Sí, yo lo que digo es Dulce. la situación institucional, como dice María Bueno, José, como de alguna ese es otro manera, tema. ¿no? Yo creo que la filosofía institucionalmente está en cierta crisis, pero no por la filosofía misma, porque los problemas, como dice María José, sí siguen existiendo, sino también porque eh, en todos esos problemas que ella plantea hay una base científica que de hecho es la que permite que hablemos filosóficamente de ese tema. Si no hubieran sido los científicos los que empezaron a poner la cuestión, ojo, que el clima de la Tierra subió 1 grado, y si llega a subir 2 se nos derriten los casquetes polares y se puede inundar 1/3 o más de la Pangea, ¿no? O sea que a partir de ahí empezamos a pensar el cambio climático. Yo he seguido mucho ese tema, lo seguimos acá en FEPAI porque desde hace 20 años tenemos el proyecto Ecopisteme. El proyecto Ecopisteme fue idea, curiosamente, de un químico, eh, ver cuáles son las legitimaciones
epistémicas de las ciencias ambientales. Hace 20 años eso se discutía, hoy no se discute porque la cosa está tan clara que, pero claro, es científico, ¿no? Sin base científica no hay es lo mismo las cuestiones de género o de sexo, ¿no? Si uno no acude a la biología para definir qué es en un mamífero superior el sexo, y a la biología comparada, es como que sí podemos hablar, pero la base de muchas de las posturas filosóficas, a favor o en contra, que eso no importa, tienen una base que no se le hubiera ocurrido a un individuo, qué sé yo, de la prehistoria, ¿no? Porque hay bases científicas que están cuestionando precisamente todas esas formas, si el sexo surge biológicamente eh, solo como órganos externos o hay una cuestión interna y esas cuestiones internas, bueno, la biología y sobre todo la endocrinología está trabajando muchísimo, ¿no? Por eso el cambio de sexo endocrinológicamente logrado en fetos es una realidad científica que se aplica, ¿no? Se aplica. Y bueno, se va a transformar en un problema, pero bueno, es una reflexión de la reflexión, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que quiso decir en Dulce, me parece, ¿no? Adelante, sí. No sé si alguien iba a hablar o... Yo quiero hablar. ¿Querías hablar? ¿Querías hablar, Luisa? Sí. Bueno, adelante. Bueno, muchas cosas surgen porque además se dice, con los comentarios de Celina, esto rebota con otras cosas, así que voy a tratar de sintetizar lo que quiero decir. Yo soy un mal ejemplo para hablar de estos temas porque mi carrera en la filosofía ha sido una carrera, si se quiere, frustra, nunca acabé mis tesis, no tengo títulos de posgrado. Y he estado siempre peleando lugares donde sobrevivir, digamos. Estoy hablando, yendo al tema concreto de la enseñanza de la filosofía, que fue el que se planteó. Peleando lugares, combinándolo con una vida familiar y de compromiso eclesial muy fuerte. Entonces, ahí hice lo que pude. Pero dentro de lo que pude, por ejemplo, hace 20 años, cuando el tema del FEPAI era los temas actuales de la filosofía, etcétera, en el 2005, y publiqué un trabajo que ahora Susana Violante me lo pidió y qué sé yo qué, y lo volví a leer y dije, está bastante bien. Y que tiene que ver con lo que a mí me transformó la lectura del fenomenólogo Berhard Belte, que además lo conocimos gracias a las invitaciones de Mandrioni. En la UCA lo conocimos, impartió cursos y demás, y que me marcó, igual que Mandrioni, decisivamente con esta cuestión de tomar algo y criticar otra cosa, y sí, pero además, etcétera. Pero ahí la fórmula era la que él decía que, primero, la filosofía es dificultosa porque no tiene un tema que recorta, como ya decía Aristóteles en la metafísica. ¿De qué trata la filosofía? De todo. Y entonces esta imposibilidad de concentrarse la hace, por definición, difusa, si se quiere. Y el segundo tema que él decía es, la filosofía como actividad continúa lo que hacen todos los hombres y mujeres en este mundo, que es pensar lo que pasa y lo que nos pasa. Agregarle a eso algo sistemático, agregarle a eso algo de fundamentación, de discusión, etcétera, pero temáticamente nunca se
se divorcia de la experiencia vital, digamos. Esa es la tesis de Belte que yo he comparado. ¿Qué acontece con los autores? Como bien decía María José. ¿Qué acontece con los autores? Lo que yo ofrecía en clase era decir, son lo que dice Fierro, vengan santos en mi ayuda, vengan santos en mi ayuda. Nosotros usamos los autores como argumentos de fuerza cuando hacemos filosofía y no solamente historia de la filosofía, no hacemos solamente presentación de autores, lo que hacemos es acudir a ellos porque la palabra de ellos, los argumentos de ellos, etcétera, de alguna manera guían lo que estamos queriendo pensar en cuanto a lo que pasa y lo que nos pasa. Y la última cosa que quería contar es qué estrategia docente yo fui adoptando dentro de lo que confesé también en reuniones como estas. Yo nunca hice otra cosa más que una mímesis, porque fui imitando cosas de las cosas que me gustaban, las fui imitando por todos lados, y una rapiña de textos y de temas de que donde vinieren. Yo empecé enseñando en la UCA, pero cuando además empecé a enseñar en la Universidad Nacional de Quilmes, mi situación personal fue estar en un grupo enorme no tan enorme, pero en un grupo de gente de filosofía de la UBA y después de La Plata, que no tenían nada que ver con mi experiencia filosófica y con mis intereses filosóficos. Por tanto, yo incluso participé en la redacción de lo que sería un programa, programa mínimo que todos tendrían que adoptar cuando alguna vez se hicieran su propio programa, y que era de carácter histórico, antiguos, medievales, modernos, contemporáneos. ¿Qué hice entonces? Primero, traté de mostrar de cada uno, esa era la primera parte, la segunda parte era más temática, pero de eso no voy a hablar. De cada una de esas instancias históricas, preguntarme cuál fue el tema. Por supuesto, yo elegía uno. Cuando le dije, bueno, para los antiguos el tema era el cambio, en fin, alguien me diría, no solamente que se lo distingue, también, pero bueno, el tema. De ese tema, tomar textos, arrancábamos con algunos textos antiguos. Después yo decía lo que podía a raíz de mi conocimiento de esos antiguos y del progreso de la temática del tema, qué sé yo, desde los antiquísimos hasta Aristóteles, bueno, ¿qué pasó? Pero después siempre concluíamos con un texto contemporáneo donde el cambio, en este caso, seguía siendo un problema. Y en ese caso yo usaba a Václavic, que es un psiquiatra, psicólogo y filósofo muy importante, que trabajó muchísimo en la cuestión del cambio, mezclando cuestiones filosóficas con cuestiones de psiquiatría, de psicología. Y cerrábamos con una película. Y en esa película yo en ese caso decía, muy bien, Václavic, ahora ya nos olvidamos de los antiguos y de Aristóteles, y si sí o si no, nos quedamos con Václavic. Václavic habla de un cambio 1, que es intrasistemático, y un cambio 2, que es el único que consigue romper el sistema. En esta película, ¿hay alguna vez un cambio 2? Entonces ahí la cosa mejoró cuando incluso llegué a un punto en que les decía, tanto en mi curso de introducción a la filosofía o de filosofía en general, como en la de ética, les decía, los temas son estos, el programa es este. Ustedes tienen que dividirse y traer una película. No saben las películas maravillosas que vi cuando le pedí a los estudiantes y las estudiantes que trajeran las películas. Y bueno, y fue un mix con el que sobreviví, no demasiado bien, digamos, en cuanto a las retribuciones institucionales, pero bastante feliz en cuanto a los... Ah, me alegro, es importante que seamos felices con lo que hacemos, ¿no? Y en gran parte gracias a Celina, porque Celina siempre me trató muy bien. Claro. Me dijo que le gustaba lo que había dicho. Me gustó mucho lo que dijiste de que en definitiva lo que hace el filósofo es partir de lo mismo que partimos todos los seres humanos pensantes, en
hacer un análisis de la realidad, qué pasa y qué nos pasa. En definitiva, si no te interprete mal, tu concepto de lo filosófico sería un perfeccionamiento, diríamos, reflexivo y crítico del sentido común. Bueno, Y esto me hace acordar a que Popper, con respecto al conocimiento científico, decía lo mismo. Es decir, que los seres, el conocimiento científico no es nada esotérico, ni extraño, ni nada, sino que es un perfeccionamiento del sentido común. ¿Qué es lo que hace una persona con sentido común cuando algo no le sale? Por ejemplo, va a encender la luz y está acostumbrado a que al darle la perilla se enciende la luz, pero si no se enciende la luz, empieza a pensar qué es lo que pasó, a ver si quemó la lamparita o que, entonces, y un científico hace lo mismo, y que en definitiva el hipotético deductivismo y el falsacionismo son un perfeccionamiento de lo que hace un individuo cualquiera cuando tiene un inconveniente con la realidad. Eh, eh, Creo que hay algo de eso, ¿no? No sé, me parece que... Sí, adelante, sí, Luisa. sí, lo que te quería decir es esto, dos diferencias. Es cierto lo que dice Popper, pero el científico sí recorta y Ah, el sí, filósofo sí, sí. nunca puede Claro, recortar. claro, eso A mí sí. me gusta lo de Belte que dice, nunca podemos recortar. Y la otra cosa que dice Belte es, escuchamos a los autores, pero les decimos, en el trabajo de Fefay mío dice, toda la cuestión de la liberación, le decimos, está bien, está fenómeno, pero ahora déjeme pensar por mí mismo. Esta cuestión de escuchar, pero no repetir simplemente, sino insistir en que sea argumento, que sí, que no. Bueno, Bueno, un nada. científico, estoy de acuerdo, recorta, ¿no? Algo que el filósofo no puede hacer por definición. Yo me refería al otro, ¿no? A que un Sí, claro. perfeccionamiento del sentido común. Pero también me parece que el científico, lo mismo que el filósofo, tiene que llegar un momento en que piense por sí mismo, si no, la ciencia no avanza. Si todo fuera repetición, seguiríamos como en la época de Euclides. Y todavía no sé si hubiéramos llegado a Euclides. De modo que sí, parece que hay una pulsión a la novedad que está incita en nuestra mente. Me gustaría saber, Quito, sí, qué querés decir porque estás como preparándote para hablar. Estás muteado, Quito. A ver, no, no se escucha. No se escucha. Estás muteado. No, algo falla en tu computadora, pero estás desmuteado, pero no se escucha. ¿Vos nos escuchás? Bueno, nosotros no te escuchamos, así que no sé qué podemos hacer, porque no. Bueno, Por ahí eh, puede escribir algo, no sé, en el chat o claro, sí, mandanos un chat con 2 o 3 líneas y lo compartimos y así ya vamos cerrando. Bueno, ¿no querés? Bueno, no, claro, por ahí quería hacer. lo escribís para la... Vamos a desgrabar
esta charla final para incluirla en las actas, porque es interesante. Así que y entonces tenés la oportunidad de mandarnos algo también para esto. Bueno, mm, no me queda más que agradecerles a las personas que han estado presentes, a los cuatro colegas que tuvimos esta charla final, porque creo que fue muy rica, y también anunciar que el año que viene vamos a hacer ahora las jornadas todos los años. Y la idea es cerrar este ciclo de jornadas de filosofía con la jornada número 25 porque, como ya anuncié en otros casos, la fundación tiene una inscripción de personalidad jurídica que dura 50 años y ya estamos transitando los últimos años de esos 50 años y como tal o tiene que reinscribirse o tiene que hacerse otra. En estos momentos es muy complejo hacer otra fundación, eh, pero sí quisiéramos modificar esta en la medida en que sea posible para adecuarla un poco, como decía María José, a las nuevas problemáticas, porque entendemos, hemos hablado también de esto, Quito forma parte de la comisión eh, académica directiva de la Fundación, hay temas que había que instalar hace 50 años y hoy ya están instalados. Por ejemplo, el tema del pensamiento latinoamericano, eh, la importancia del pensamiento argentino, del pensamiento latinoamericano. Pensemos que hace 50 años, por ejemplo, el castellano no era una lengua internacional. En los congresos había que hablar en inglés o en francés. Eh, Hoy hay más congresos en castellano que en los otros. Es decir, hay cosas que ya se lograron. Ahora tenemos que preocuparnos de otras cosas que nos amenazan, como es el tema del cambio climático, el tema de la cultura, ¿no? De una cultura que se ha diversificado tanto que ha perdido rumbos, y entonces hay como una especie de gran desilusión. El tema político también, es decir, hay una gran desilusión en todo el mundo sobre la tradición política occidental, ¿no? No es solamente lo que nos pasa a los argentinos o a los porteños, donde solo votó en la mitad de la gente, ¿no? ¿Por qué no fueron a votar? Es porque, fundamentalmente porque no creen en el sistema del voto, si no irían. Eh, Entonces, creo que todos estos temas, estos cambios culturales, esta atomización de la cultura, estos problemas climáticos, que no se arreglan solamente desde las convenciones internacionales, porque el tema es que a la hora de verdad todos contaminamos, porque la gente común no se preocupa. Entonces, hay una serie de temas que creo que conviene comenzar a abordar en lo que sería la continuación de FEPAI y por lo tanto vamos a dar por cerrado el ciclo de las jornadas de filosofía así como están organizadas. No quiere decir que no haya jornadas, pero la idea que estamos teniendo en que los encuentros sean temáticos e interdisciplinarios. Así que los convoco a vamos a hacer reuniones para escuchar, vamos a convocar para escuchar lo que todos los que han trabajado tantos años con nosotros nos den ideas para esta segunda etapa. Convoco entonces para el año que viene las jornadas número 23. Y mientras tanto, vayamos pensando en el futuro. Muchas gracias, un beso a todos.